En esta imagen se pueden visualizar los diferentes tipos de neuronas en donde tenemos, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, la neurona multipolar presenta varias dendritas y presenta un solo axón. La neurona bipolar presenta un extremo, ¿no es cierto?, largo, una extremidad larga que es la dendrita y otra extremidad también que es el axón. Esto se presenta principalmente asociado a receptores sensoriales. La neurona que es unipolar o pseudounipolar, como actualmente se le menciona principalmente, tiene una característica bastante especial. En uno de sus extremos se encuentra la dendrita y toda la prolongación más larga es el axón. Esta neurona va a recibir, normalmente es una neurona sensitiva, ¿ya?, que está asociado a un receptor. Por ejemplo, supongamos un receptor de la piel, ¿ya?, que va a ser estimulado, se transmite ese estímulo hacia la dendrita y de la dendrita se conduce por el axón inmediatamente para llevarlo hacia el sistema nervioso central. Este estímulo no es necesario que pase por el cuerpo celular, no es necesario que llegue al pericarion o se procese de alguna manera, sino que se va a conducir directamente hacia el sistema nervioso central. Por lo tanto, el axón es muy largo, ¿no es cierto?, y las dendritas solamente están limitadas a un extremo. Finalmente el axón conduce el estímulo, lo lleva hacia el telodendron o arborización terminal. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, algunas neuronas que del sistema nervioso central. Aquí, por ejemplo, esta es la neurona piramidal, una de las neuronas piramidales, ¿no es cierto?, de las más grandes. Ahí se ve el cuerpo de la neurona o soma. Aquí se observa una prolongación muy notoria, muy grande, que es el axón, y las demás terminaciones, ¿no es cierto?, son las dendritas. Aquí tenemos otra de las neuronas más grandes que encontramos en el sistema nervioso central, pero específicamente en el cerebelo. ¿Ya? En el cerebelo ahí encontramos tres capas principalmente de neuronas. Una son las neuronas granulares, que se encuentran acá, las neuronas moleculares y de la capa molecular, y aquí están las neuronas de Purkinje, que son muy grandes. Aquí podemos observar el cuerpo de la neurona, el pericarion, con un núcleo bastante notorio, ¿ya?, y algunas prolongaciones, ¿no es cierto?, de dendritas que se observan por acá. De acuerdo al funcionamiento de las neuronas, podemos clasificarlas en tres grupos principales. Una son las neuronas sensoriales o aferentes. Estas son las neuronas que traen estímulos desde receptores, ya sean externos o internos de nuestro cuerpo, conducen el estímulo del receptor hacia el sistema nervioso central, en este caso la médula espinal. Esta es la neurona aferente o sensitiva, que típicamente es una neurona de estructura pseudounipolar. ¿Ya? El otro tipo de neurona es la neurona que es de tipo interneurona o neurona de asociación, que es la neurona que va a relacionar las neuronas sensoriales y las motoras. ¿Ya? Aquí lo podemos visualizar, ¿no es cierto? Y en este caso, estas neuronas se encuentran solamente en el sistema nervioso central. Como se pueden observar acá, están en la médula espinal, pero también pueden estar en el encéfalo. Esta neurona entonces, por ejemplo, recibe la información sensitiva y lo relaciona con una neurona motora. La neurona motora es la que se considera eferente porque saca el estímulo o una respuesta, ¿no es cierto?, desde el sistema nervioso central hacia un efector que puede ser un músculo o una glándula. ¿Ya? Entonces, eso es lo que, digamos, en funcionalidad serían los tres tipos de neuronas principales. Las neuronas aferentes o sensitivas que conducen información sensitiva desde los receptores hacia el sistema nervioso central, las neuronas de integración o interneuronas, que son las que van a procesar y generar procesos, ¿no es cierto?, superiores, relacionar y, por ejemplo, generar procesos como la memoria, el análisis, la comprensión, etcétera, el lenguaje. Todo eso son interneuronas, y las que finalmente sacan información como una respuesta efectora, ¿no es cierto?, y en este caso son las neuronas que estimulan ya sea los músculos o una glándula. Vamos a ver ahora las células que van a apoyar y ayudar a las neuronas en todo su proceso, ¿no es cierto?, y en su actividad normal de desarrollo. Aquí, por ejemplo, tenemos la neurona, ya que aparecen en color azul, ya ahí se ve, ¿no es cierto?, su axón, que puede estar cubierto por la vaina de mielina, y esta vaina de mielina, que es un aislante bioeléctrico, por ejemplo, es entregado por una célula especializada, ¿no es cierto?, que en este caso en el sistema nervioso central es el oligodendrocito.
¿ya? Que es la que va a generar un recubrimiento de protección y que acelera la conducción del impulso nervioso en las neuronas, en la fibra específicamente nerviosa que es el axón. También podemos observar otras células de la neuroglía, como por ejemplo los astrocitos. Los astrocitos son células que van a nutrir, sostener, ayudar, ¿no es cierto?, a la neurona. ¿Ya? Hay otras células nerviosas, o sea, células de la neuroglía, como por ejemplo las microglías. Aquí las observamos, que son células que cumplen función inmunitaria principalmente en el sistema nervioso central. Vamos a ir revisando entonces las células de la neuroglía principales del sistema nervioso central y las del sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central vamos a describir un poco de los oligodendrocitos, de los astrocitos, de los microgliocitos y las células ependimarias. Y en el sistema nervioso periférico vamos a hablar específicamente de las células Schwann. Los oligodendrocitos son células de cuerpo pequeño, pero que presentan prolongaciones que tienen la capacidad de envolver al axón o fibra nerviosa, ¿no es cierto? Y este enrollamiento que hacen en el axón permite, ¿no es cierto?, que se pueda generar una vaina de mielina para varios axones. ¿Ya? En general, ¿no es cierto?, están constituyendo entonces la vaina de mielina en el sistema nervioso central para varias fibras nerviosas. ¿Ya? En el caso de las que se denominan interfasciculares son las que forman la mielina y hay algunas oligodendrocitos que están, se denominan satélites, que están relacionadas a los cuerpos de neuronas grandes. Aquí podemos ver el oligodendrocito, ahí lo vemos cómo está enrollando sus prolongaciones a varios axones o fibras nerviosas, ¿ya? Y aquí lo podemos observar en imágenes reales. Aquí podemos ver el proceso por el cual va desarrollando la vaina de mielina en varias fibras o axones. Ahí podemos visualizar el cuerpo del oligodendrocito y podemos ver, ¿no es cierto?, que una prolongación se va enrollando en una fibra nerviosa, generando la mielinización, es decir, el desarrollo de la vaina mielina en varios axones. Los astrocitos son células que presentan muchas ramificaciones en general y que van a cumplir una serie de funciones principalmente de soporte, de apoyo, de nutrición, de alimentación de las neuronas, y también se ha descubierto en el último periodo que participan en la formación, la maduración y la mantención de la sinapsis. Ya también tienen, digamos, funciones en el proceso sináptico. Los astrocitos se dividen en dos grandes grupos. Uno son los astrocitos protoplasmáticos. ¿Ya? Los astrocitos protoplasmáticos son los que van a rodear a las neuronas y a los vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para sostener a la neurona y nutrirla. Pensemos, por ejemplo, que la neurona es una célula que no se divide, que es una célula muy importante, cumple funciones relevantes en nuestro organismo. Por lo tanto, para evitar que sustancias que viajen por la sangre, por los vasos sanguíneos, le lleguen directamente, para eso existen los astrocitos para nutrir y soportar y mantener, ¿no es cierto?, en buenas condiciones a todas las neuronas de nuestro cuerpo. Los astrocitos de tipo protoplasmático son los que se encuentran, ¿no es cierto?, en el sistema nervioso central, específicamente en la sustancia gris. Presentan una gran cantidad de proyecciones, ¿no es cierto?, son, como así decir, muchos cositos, ¿ya? Y están entonces relacionados con las neuronas. En cambio, en la sustancia blanca encontramos a los astrocitos de tipo fibrosos. Estos presentan menos prolongaciones, pero son más largas, más extendidas. Los astrocitos fibrosos están relacionados con la fibra nerviosa, es decir, con los axones. Ya van a producir una serie de nutrientes que ayudan a la mantención de las fibras nerviosas, como por ejemplo el lactato, que lo producen a partir de la glucosa. Lo mismo que el astrocito protoplasmático. Están obviamente asociados también a los vasos sanguíneos para poder obtener nutrientes, ¿ya? Y poder entregarlo, ¿no es cierto?, a la fibra nerviosa. Aquí está el protoplasmático y aquí está el fibroso. Aquí están los dos tipos de astrocitos. Básicamente cumplen la misma función. La diferencia es que el protoplasmático está en la sustancia gris y el fibroso en la sustancia blanca. También pueden formar tejido cicatrizal celular. Otra cosa interesante es que la mayoría de los tumores que se pueden presentar a nivel del sistema nervioso son originados a partir de los astrocitos.
Aquí podemos ver imágenes que hemos obtenido de muestras de los laboratorios que normalmente hacemos, digamos, todos los semestres. Aquí podemos visualizar a nivel una muestra de cerebelo, ya con una tinción específica que es el método de Cajal, que permite observar los diferentes tipos de astrocitos. Aquí podemos ver la diferencia clara entre el astrocito protoplasmático, que tiene, ¿no es cierto?, un tamaño menor porque tiene las prolongaciones menos largas, ¿no es cierto?, pero mucha mayor cantidad, y se observan así, entre comillas, como un pompón. ¿Ya? Estos son los protoplasmáticos. En cambio, los fibrosos presentan menos prolongaciones pero más largas. Recordemos que los astrocitos protoplasmáticos los vamos a encontrar en la sustancia gris, es decir, donde están los cuerpos de las neuronas. En cambio, los astrocitos fibrosos los vamos a encontrar principalmente donde están las fibras nerviosas, es decir, donde están los axones, en la sustancia blanca. Aquí podemos ver otras imágenes, y aquí hay una imagen bastante interesante en donde vemos un astrocito que está asociado a un vaso sanguíneo. Este es un vaso sanguíneo, entonces podemos ver cómo las prolongaciones llegan hasta el vaso sanguíneo, ¿no es cierto?, de manera de obtener los nutrientes y llevarlos hacia las neuronas para poder nutrirlos. Otro tipo de célula del sistema nervioso central es una célula que no deriva del ectoderma, sino que deriva del sistema monocito macrófago. Eso quiere decir que deriva de la sangre. Ya cuando las células, ¿no es cierto?, sanguíneas, glóbulos blancos, específicamente los monocitos, salen del vaso sanguíneo y entran al tejido, ¿no es cierto?, estas células que están a nivel del sistema nervioso central pasan a denominarse microglía. Son células, ¿no es cierto?, que se mueven por el sistema nervioso central y fagocitan cualquier elemento extraño o resto celular del tejido. ¿Ya? Son células del sistema inmune, ¿no es cierto? Entonces son macrófagos especializados que van a recorrer el sistema nervioso para detectar cualquier elemento extraño, bacteria, virus, hongo, etc. Y también para fagocitar cualquier resto celular que debe ser eliminado. Las células ependimarias son células bastante interesantes que van a formar una especie de epitelio, pero obviamente no es un epitelio porque no tiene una membrana basal, ¿no es cierto?, y no está asociado con un tejido conjuntivo tampoco, ¿ya? Pero sí es una capa de células de tipo cúbico, ¿ya?, que forman una especie de epitelio monoestratificado que van a ayudar, bueno, presentan por si acaso gran cantidad de cilios y presentan también microvellosidades, y esos cilios ayudan al movimiento del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? En nuestro sistema nervioso central nosotros presentamos en el centro, ya, cavidades por donde fluye y corre, ¿no es cierto?, el líquido cefalorraquídeo, y también este líquido cefalorraquídeo está en la parte externa del sistema nervioso central, entre las capas protectoras del sistema nervioso central, que son las meninges. ¿Ya? Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, las células ependimarias que están en el borde de la cavidad por donde corre el líquido cefalorraquídeo y ayudan en este movimiento o propulsión de este líquido. Aquí están las células ependimarias en el centro de la médula espinal, en un orificio central, ¿no es cierto?, por donde corre el líquido cefalorraquídeo, que es el canal ependimario. Entonces, estas células van a revestir, es decir, van a estar en cavidades como las cavidades de los ventrículos. También forman parte del plexo coroideo, que el plexo coroideo es la estructura en donde se producen el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Aquí podemos observar las cavidades internas. Estos son los ventrículos, ¿ya?, diferentes ventrículos. Los ventrículos laterales, derecho, izquierdo, está el tercer ventrículo. Y aquí se encuentra el plexo coroideo, y en el plexo coroideo es donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Aquí también está el cuarto ventrículo. Todas estas son cavidades por donde fluye el líquido cefalorraquídeo, y aquí se puede observar que después, por el medio de la médula espinal, en el canal del epéndimo, sigue fluyendo este líquido, y aquí se ve el canal ependimario. ¿Ya? Ahora, el plexo coroideo es una estructura que, como mencionamos en la imagen anterior, aquí se encuentra ubicado los plexos coroideos, ¿ya? Ahí los observamos, y en este caso ahí es donde se produce principalmente el líquido cefalorraquídeo. Se produce a partir de capilares de vasos sanguíneos fenestrados y también por células ependimarias modificadas. Ahí se va a producir entonces este líquido, que es muy importante para la protección,
¿no es cierto?, del tejido nervioso, sobre todo entre